Creo que ya está. Ahí está, perfecto. Listo, entonces ya estamos. Vamos iniciando y va a ser una charla súper interesante. ¿De acuerdo? Súper. Perfecto, entonces arrancamos en 5, 4, 3, 2. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina te doy la bienvenida. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y por supuesto te da la bienvenida nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir contigo un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y en general cualquier persona que esté interesada en su desarrollo personal. Les recuerdo dos cosas, amigos. Número uno, pueden encontrar toda la información relacionada al coaching empresarial en mi página www.consultoriaempresarial.com.mx y lo relacionado a nuestra plataforma digital de medios en www.proyectateradio.com.mx. En esa misma página hay un botón de chat. Píquenle al chat y pueden registrar su nombre y participar en este programa con sus dudas, sus comentarios, que con mucho gusto haremos todo lo posible por darles respuesta. Bien, amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema de moda, un término de moda que cada vez está siendo más reconocido, el tema que tiene que ver con el burnout laboral, no solamente en las empresas, sino en diferentes ámbitos. Es decir, vamos a hablar de esa forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Particularmente hablaremos de las estrategias que pueden aplicarse para evitar esto y para ello el día de hoy nos acompaña la doctora Lorena Rodríguez Bores, también Víctor Nieves y Lorena Ruiz de Voz por Salud Mental de la Ciudad de México. Bienvenidos, estamos invitados a su programa. Gracias, gracias. Magnífico, pues si les parece bien, vamos arrancando un poco para presentar a la doctora Lorena Rodríguez Bores, por favor. Si nos puedes platicar un poco a nuestra audiencia quién es Lorena Bores y con este antecedente entramos en tema para que podamos desmenuzarlo, por favor. Claro que sí, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludo también con mucho gusto a tu público y bueno, a Lore, a Víctor. Y bueno, yo me presento, soy la doctora Lorena Rodríguez Bores, soy médico, soy psiquiatra, yo soy egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchos años trabajé en el instituto, 11 años, después me salí, me fui un poquito a hacer algo de cosas públicas, ¿no? En el Consejo Nacional de Salud Mental y después ya me retiré y ahorita estoy en la consulta privada, también doy clases en la Universidad Panamericana y bueno, pero básicamente me dedico a la parte clínica de psiquiatría, específicamente trastornos afectivos. Magnífico, Lore, encantado, un gusto tenerte aquí. Yo soy egresado de la Universidad Panamericana, así que Mira, me siento muy contento de tener aquí a colegas y a profesores. Encantado, bienvenida, Lore. gracias. Por favor, Víctor, si gustas presentarte y platicarnos un poco sobre tu rol en Voz por Salud Mental. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias, gracias por el espacio como siempre. En este espacio yo soy una persona más de los que conformamos el voluntariado de Voz Pro Salud Mental. Esta asociación vive gracias a los esfuerzos de todos y cada uno de nosotros. A veces ponemos ahí en la página vozprosalud.org.mx las actividades que tenemos y la forma en que nos apoyan, pero mucho, mucho, mucho es esta parte del voluntariado, así que en esta ocasión así es como me presento. Muchas Gracias. gracias, Víctor. Adelante, Lore, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, Lore, Víctor y todo el público. Pues a mí me toca un rol interesantísimo en Voz Pro Salud Mental, que es la difusión, que es hora de a salir del closet y hablar de salud mental. Soy instructora, hace 5 años ya estoy en la asociación y como dice Víctor, es mucho corazón, muchos voluntarios que hacemos esto para que otras familias aprendan y para que nuestros usuarios de salud mental se empoderen y puedan entrar a su vida normal y pues empoderarse. Gracias. Magnífico, Lore, bienvenida. Pues hablemos, si les parece bien, de este tema que tiene que ver con el estrés, ¿verdad? El estrés que hoy en día, pues ya pareciera que es una condición a la que nos estamos acostumbrando a vivir, lo cual no me suena muy sano, ¿verdad?
no me suena muy sano el normalizarlo, cuando en realidad pues es una situación que predispone al cuerpo, predispone a la mente y que en principio acarrea manifestaciones que los diversos círculos sociales en casa, en el trabajo, van sucediendo estas problemáticas y sobre todo en un manejo inadecuado. Lore, ¿qué significa, Bores, por favor, explícale a nuestra amable audiencia, si te parece bien, este término de burnout que cada vez está siendo más conocido? Claro. Antes de empezar con el burnout, sí quisiera hablar un poquito, nada más ahondar del tema de estrés que pusiste, Súper. porque tendemos a pensar que el estrés es algo como etéreo, que es parte del aura, ¿no? Y entonces estoy estresado y cambió mi aura de color, pero realmente el estrés es completamente químico. ¿Qué quiero decir? Bueno, nosotros como seres vivos, mamíferos, porque esto ocurre en reptiles también, en mamíferos, o sea, como seres que tenemos un cerebro que va a estar en un contacto continuo con nuestro entorno, recibimos estresores, estímulos que nos estresan, ¿no? O sea, riesgos que pudieran poner pues, en entredicho nuestra existencia y entonces es algo natural, es una emoción que nos mueve, es una emoción que se da en nuestro cerebro cuando detecta que hay un peligro o un riesgo y entonces se detona toda una respuesta regulada por nuestro cerebro para, bueno, huir, para luchar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es natural, o sea, realmente ese estado es completamente adaptativo. Sin embargo, cuando decimos que es adaptativo es porque también tiene los mecanismos para regularlo, y no nada más para regularlo, sino para que se extinga una vez que el estresor se va, es decir, si ya se fue la amenaza, si ya se fue el depredador, si ya se fue aquello que nos está prendiendo nuestro cerebro de que estamos en riesgo, pues nuestro cerebro se puede regular de una forma adecuada en la que esa respuesta se extinga. ¿Qué pasa cuando el estrés, o sea, cuando el estresor está continuo? Bueno, por supuesto que nos va a llevar a nosotros a un estado en el que esa homeostasis, o sea, esta regulación se pierde. Y se pierde, ¿y qué sucede? Pues que ya no nos vamos a poder adaptar de forma adecuada al medio y que además, como siempre se los digo a mis alumnos, a las personas que conozco, el estrés es químico. Entonces, quiere decir que nuestras células van a estar en un estado, por decirlo, tóxico, porque a eso llegan nuestras células, específicamente nuestro cerebro, y que, o sea, se rompe o lo que llamamos homeostasis, que sería un equilibrio, y se convierte entonces el estrés en un estado intermediario y da pie a estados patológicos, que es lo que tú dijiste, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Entonces se pueden desencadenar diversos síntomas o diversas incluso patologías de muchas naturalezas, cardiovasculares, digestivas, musculoesqueléticas y de salud mental. Entonces, esta es lo que decías tú, bueno, se manifiesta de diversas formas, tanto físicas como emocionales, pensándolo en el tema mental, pero que provienen de un estado realmente ya patológico que se dio por esta pérdida de el equilibrio que podemos tener entre nosotros y el medio. El medio siempre va a ser estresante, o sea, si nos vamos como a seres, pues sí, más o sea, o cuando éramos más básicos, ¿no? Pues si no tienes agua, si no, bueno, claro, va a haber estresores, siempre los va a haber. Y nuestro cerebro está maravillosamente diseñado para poder contener con ellos. Cuando perdemos ese equilibrio o porque los estresores son demasiados o porque hay ciertos factores de vulnerabilidad en nuestro propio cerebro, o sea, que no tenemos pues los mejores genes o tuvimos un problema tempranamente o tenemos alguna enfermedad, etcétera, y no tenemos los mejores mecanismos de afrontamiento, inclusive biológicos, se va a detonar esto. ¿Sí me explicó? Correcto, estamos hablando de un estado que en su forma natural es parte de los mecanismos de protección que tenemos como seres humanos y que funcionan adecuadamente porque desencadenan una serie de reacciones, tanto físicas, biológicas como mentales, de alerta, ¿verdad?
pero si de alguna manera esto permanece como si se hubiera trabado la computadora, va a venir un sobrecalentamiento, ¿verdad? Y es ahí en donde entramos tal vez en este terreno de que El se burnout. están calentando los ánimos. Sí, porque realmente, o sea, traducido al castellano casi siempre se dice como agotamiento, pero en inglés es mucho más literal el término de que se quema, ¿no? Y se Correcto. quema por un sobrecalentamiento, ¿no? O porque realmente no está funcionando bien, entonces realmente se quema. Pues se quema porque casi siempre, bueno, el burnout fue descrito, se supone que en 1970, en los 70, 74, por un doctor que tiene un nombre raro, que es Freudenberger, pero inclusive desde el inicio del siglo pasado, una enfermera, McDougall, fueron de los que empezaron ya a hablar, obviamente en enfermería, en el tema un poco de fatiga, pero más por la compasión, que ahorita hablaré también, que es parte del burnout. Y bueno, o sea, se ha hecho muy popular en los últimos años y por supuesto con la pandemia creo que se dio a conocer por todos lados. ¿Qué pasa en el estrés laboral? Bueno, se acumulan muchísimos de estos factores, como yo sé, los estresores, que no nada más tienen que ver con la carga de trabajo. Por supuesto, es uno de los factores más importantes, la carga de trabajo, pero tiene que ver con otras cosas, como las interacciones personales, ya sea con tus superiores en las jerarquías o con tus compañeros, o sea, con tus coworkers. Tiene que ver también con el tema de horarios y en la forma en la que también se reducen los horarios para que nosotros en nuestra vida personal podemos tener actividades que nos generen algún placer. Entonces, todo este estrés laboral, dependiendo también, a veces varía, pero puede darse en cualquier área laboral, es decir, abogados, personal de justicia, personal de salud, profesores, o sea, no sé cuánto docente, o sea, del magisterio tienen que ver con esto. Entonces, todo es relacionado a que ello se puede desprender un síndrome que inclusive a partir del 2022 ya fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud y fue incluido en la clasificación internacional de enfermedades, la famosa CIE-11, como un síndrome que si se junta puede llevar a las personas a manifestar síntomas tanto físicos como emocionales y que no nada más es el tema del tema de los síntomas que tiene, sino también, que ahorita hablaremos después de que, para no hacer un monólogo, o sea, que todos hablen, eh, tiene otro tipo de desenlaces nefastos en la vida personal, o sea, tanto en la parte del trabajo, que es el primer, o sea, ahora sí que donde da la primera barrera, o sea, del ausentismo, la baja productividad, problemas interpersonales con todo el mundo, sino que inclusive el desempleo y más allá, ¿no? Problemas en la familia, derivados de problemas afectivos con la pareja por lo que está sucediendo. Entonces, no es nada más algo que se va a limitar a un campo laboral, sino que tiene un impacto en en todas las áreas de una persona. Magnífico, estimada Lore, excelente con esta encuadre que nos das y con gusto vamos a regresar para tocar y afinar algunos puntos, lo cual te agradezco mucho, Víctor. Desde tu punto de vista, me gustaría escuchar tu perspectiva sobre este tema del burnout y en tu experiencia, con mucho gusto, Víctor, por favor. Gracias, Alejandro. Sí, afortunadamente, hoy ya lo tenemos más en la mesa. Podemos platicar brevemente de dos aspectos. Uno, nosotros como cuidadores, mucho de lo que hacemos en Voz Pro Salud Mental es una parte importante, cuidar al cuidador. Y el cuidador, desgraciadamente, muchas veces no sabe que ya está quemado. Simplemente se siente cansado, se siente estresado, se siente enojado, y empieza a todas esas piezas que están sueltas, en realidad a ojos de un experto, que muchas veces cuando uno va a un consultorio, alguien como Lorena Bores nos ve, pero como una radiografía de inmediato, no, es que tú ya estás agotado, tú ya estás quemado. Necesitas empezar a fortalecerte, a tratarlo, pero lo primero es ubicarlo, tener encuadre, saber lo que me está sucediendo para poderlo hacer. Asimismo,
también en las organizaciones de trabajo, del tamaño que sea, podemos estar sujetos a esto. Si soy un pequeño empresario, si soy un emprendedor, claro, el diario vivir, el diario accionar me puede comer, porque si no vendo, si no coloco, si no me ven, si no tengo mis likes y todo esto, me puede provocar ya no el estrés, sino caer al otro, a estar realmente quemado, porque no logro los objetivos que me estoy proponiendo. Y ahí es donde se empiezan a empatar los asuntos entre lo personal y lo empresarial, porque tenemos este punto de coincidencia que es esa falta de sentimiento de logro, ya sea yo un empleado, ya sea yo un cuidador. Si tengo esto presente, que no estoy logrando, que por más que le trabajo, por más que cuido, por más que procuro, no estoy logrando mis metas, que muchas veces tienen que ver con mi perspectiva de las cosas. Si yo veo eso, es el momento de parar un segundo y decir, tal vez ya es mi oportunidad, debo de tomar ya la oportunidad de ir con un especialista, porque si yo me cuido, puedo cuidar mejor a mi empresa, puedo cuidar mejor a mi familiar. Por ahí como inicio. Gracias, Alejandro. Magnífico, Víctor. Yo lo percibo con base a lo que me acaban de compartir como una situación en la que de pronto estamos forzando una maquinaria. Es como estos Fórmula 1 que están dando vueltas y vueltas y vueltas y que el objetivo es hacer las 300 vueltas, pero también tienes que hacer pits en algún momento, ¿verdad? Porque las llantas se desgastan, porque pudiera haber algún tipo de verificación que se tiene que hacer. Y si vas dejando en el camino tus piezas, como pudiera ser esa analogía que nos compartes, Víctor, por más que queramos seguir, ¿no? Los resultados, las metas no se van a lograr, la frustración va a crecer y es ahí en donde vienen los impactos en los diferentes círculos en los que pertenecemos, desde la posición en la que estemos, como cuidador, ¿no? De una persona con algún trastorno, ¿verdad? Mental, como empleado en una empresa, como una madre dentro de casa, ¿verdad? Como un padre responsable de la estabilidad de la familia. En fin, son muchas las posiciones que podamos tener y que estemos experimentando esto. Estimada Lore, platícame desde tu punto de vista, Lore Ruiz, ¿qué opinas al respecto? Sí, precisamente en el boletín que sacamos a inicios de este mes, hay una investigación muy interesante que encontramos, que la Organización Internacional del Trabajo dice que en su mayoría hemos experimentado ese burnout en el trabajo. Y datos del INEGI, el INEGI dice que el 75% de los mexicanos lo hemos vivido. Como dice Víctor, la sensación de logro, de no lograr las cosas, no lograr nuestra meta, no lograr que el tratamiento avance, no lograr los objetivos de productividad que nos pusieron, el agotamiento, la irritabilidad y todos los síntomas que menciona la doctora también. Yo les quiero recordar que hace mucho salió un pequeño celular que se llamaba BlackBerry y BlackBerry era el eslabón que les ponían a los presos con una pelota negra pesada para que no se fugaran. Y ese era un poco el sentido, ¿no? De el patrón nos podía localizar 9:30 de la noche, ¿no? Que ya era el tiempo de familia a esa hora. Entonces, era algo de lo que no te podías escapar, el trabajo. Entonces, a medida que la legislación, la NOM 035, ya habla acerca de que el estrés es un, pues es una connotación de enfermedad en el trabajo y todos los tipos de cosas que se tienen que hacer para prevenirlo. Entonces, es un tema interesantísimo. Estoy muy contenta de que la doctora Lore nos comparta, porque el burnout es una realidad y justo en este mundo tan vertiginoso. Habiendo identificado, estimada Lori, estos síntomas, estos efectos, ¿verdad? Que ya nos están hablando de ese sobrecalentamiento interno, algo tenemos que hacer. ¿Cómo podemos empezar a reparar esto y que la doctora nos pueda compartir un poco sobre este asunto? Claro que sí. Bueno, primero, o sea, el autorreconocimiento, que creo que es a veces el paso más difícil. Precisamente porque
Y es parte del burnout, esta parte de la autoineficacia, o sea, esta sensación de no sentirnos eh, capaces, eficaces, no nada más en nuestro trabajo, sino en absolutamente nada. Pero también o sea, se combina con algunas cosas, no sé, socioculturales, ¿no? La parte de la masculinidad, la parte de no querer recibir ayuda, etcétera. Entonces creo que cuando se pasa esa barrera de decir, ok, no, yo estoy reconociendo en mí síntomas que no son normales, cuáles no son normales, recordemos que el burnout se va a dividir en tres grandes dimensiones, ¿no? La primera es esta parte muy emocional, o sea, de síntomas realmente que están relacionados a la fatiga emocional. Y no es nada más el tener cansancio y una fatiga física, sino tiene que ver con inclusive más cosas, ¿no? O sea, es no estar concentrado, no querer hacer lo que nos toca, tener como una desmotivación constante, el estrés y todo lo que tiene alrededor, como estar preocupado constantemente, como dice Lorena, inclusive en horas que no deberíamos estar pensando en el trabajo, solo estamos pensando en ello, que no podemos desconectarnos. Y también en la parte ya muy física o la manifestación física de este estrés en el que el cuerpo nos dice, oye, algo está pasando, ¿no? Desde la parte muy somática, problemas gastrointestinales, tener continuamente dolores, gastritis, colitis y problemas que tienen que ver con lo que llamamos somatomorfos, pero que tiene que ver con un tema de emocional. Problemas o alteraciones en el sueño, no estar durmiendo bien, tener insomnio o todo lo contrario, tener sueño cuando no deberíamos de tenerlo, como es en la tarde, que deberíamos estar activos, entonces que hay como una inversión y alteraciones en el sueño, problemas en el apetito y lo vemos muchísimo, personas que inclusive consumen mucha comida, o sea, hay una hiperorexia, o sea, tienen un apetito aumentado por la ansiedad, ¿no? Y que además, bueno, está muy combinado con problemas en el autocuidado, porque como con el estrés laboral no podemos tener este espacio para decir, ah, bueno, ¿cómo voy a alimentarme o voy a hacer mis alimentos bien? Entonces empieza a haber toda una combinación de síntomas relacionados a la emoción. El siguiente gran círculo es algo que se llama despersonalización, que tiene que ver un poco como con este producto de el desinterés. O sea, me empiezo a desconectar de lo que realmente quiero hacer. En personal de salud es muy común describirlo como este cinismo o este maltrato hacia los clientes o las personas, porque no me interesa, porque ya no quiero apegarme a nada que tenga que ver con otra persona. Y el último círculo tiene que ver sobre todo con la realización personal y viene muy ligado a esta parte que digo de la autoineficacia, ¿no? O sea, en esta sobreesfuerzo que yo tengo que esforzarme demasiado para lograr algo que antes podía hacer porque como ya no estoy, porque ya estoy quemada, porque ya estoy fundida, entonces tengo que realizar un demasiado esfuerzo y no es suficiente, no me siento satisfecha con los logros. Pues bueno, esos serían como a grandes rasgos estos tres dimensiones, inclusive ya clínicamente hay inventarios, instrumentos para medir el burnout y se basan sobre todo en en estas tres dimensiones. Una vez que logramos ese primer paso de decir, bueno, creo que sí necesito ayuda, pues la otra es bueno, ir a tocar puertas adecuadas, ¿no? O sea, decir primero yo, después con algún profesional de la salud mental, ¿no? Para esto, ahorita que, bueno, estamos en un tema también empresarial, sí, la norma 035 exige también ya que en las empresas hay este reconocimiento, y no nomás reconocimiento, o sea, reconocimiento no es nada más decir, ah, sí, sí, lo reconozco, sino es que se genera algún tipo de programa para detección o de tamizaje y canalización a servicios adecuados cuando los trabajadores o las personas o los mismos jefes o las empresas o los empresarios, digo, tengan esto, bueno, ser canalizados con un profesional de la salud mental, ¿no? Y dentro de los como intervenciones más generales, pero aparte no quiero decir generales como así que pasan desapercibidas, sino son la base de una intervención hacia un síndrome de burnout, es todas las medidas de autocuidado. O sea, no nada más van a servir como intervención, sino como prevención. O sea, prevención para que vuelva a pasar o si estamos hablando de gente que apenas inicia su vida laboral, es muy importante hablar de este tema de prevención, de mantener nuestros espacios personales, mantener horarios, mantener rutinas, una buena alimentación, o
sea, eso es básico, mantener horarios de sueño en la medida que podamos, pero que nosotros mismos respetemos nuestra propia higiene del sueño, hacer ejercicio y siempre me gusta decirle a los pacientes que a mí no me gusta, o sea, que no, yo no los mando a hacer ejercicio por un tema de fitness o para que bajen de peso o para que inclusive ni siquiera para un tema cardiovascular, decir, bueno, es que estás hipertenso. No, no, de verdad es porque sabemos y está relacionado que el ejercicio produce o promueve la producción de proteínas que son neuroprotectoras. O sea, que van, justo esto que yo decía del estrés, que entraba, perdón, que entraba en un estado tóxico la célula. Bueno, hay proteínas dentro de nuestro cerebro que son neuroprotectoras que evitan que esa célula lleve o llegue a esos ciclos de estrés. Entonces, el ejercicio está relacionado, altamente relacionado a la producción de esas proteínas neuroprotectoras. Entonces, realmente hacer ejercicio sí protege tu cerebro, más que, digo, también ayuda para estar muy fit y tener un super cuerpazo, pero no es por eso, sino es para un tema, sobre todo de salud mental. Y bueno, y si es detectado que eso ya aparte sobrepasó y ya está detonando uno de estos trastornos mentales que decíamos hace rato que el estrés puede detonarlo, bueno, también atenderlo, ¿no? Entonces, esas serían como las cosas básicas que hay que atender. O sea, es mi cuerpo, mi espacio, darle ese cuidado a mi cuerpo y espacio. Y también algunas intervenciones que llamamos psicoterapéuticas, incluso autoaplicadas. ¿Qué es esto? Hacer mindfulness, hacer yoga. No tengo que ir a pagar algún lugar que sea carísimo para hacerlo. Hay diversos herramientas, tanto en internet, etcétera, que nos pueden ir guiando, pero simplemente es la decisión que yo voy a tomar de darle ese espacio a mi cuerpo y mi cerebro una vez al día, justo para poder desconectarme y hacer una pausa y hacer este tipo de prácticas que son reconocidas, o sea, y cuando digo reconocidas es porque tienen evidencia científica que apoya como un factor que protege y previene la presentación del estrés, o sea, del estrés en general o de problemas de ansiedad o de burnout. Correcto. Y me da la sensación que muchas veces este tipo de temas o de responsabilidades pareciera muy cómodo el que un externo sea el responsable de la administración y la ecualización de todo esto que se tiene que hacer en la persona, lo cual creo que es una equivocación, ¿verdad? Tendríamos que entender que más bien se requiere de una responsabilidad personal para poder entender hasta dónde también puedo manejar mis límites como persona, ¿no? Sin duda hay un interés de poder cumplir con las metas, con los objetivos de las empresas, hay compromisos, pero también hay límites y hay que saberlos reconocer, porque tan pronto, ¿no? Esto suceda, tanto en la empresa como en casa, ¿verdad? O como en el papel del cuidador que nos menciona Víctor, que por más que quisiera, ¿no? Cambiar y transformar la vida del ser querido, hay un límite, ¿no? Entonces entramos en esa zona de la autoprotección y yo creo que es ahí en donde viene el gran cambio y la gran responsabilidad personal, entrar en conciencia de que yo tengo que establecer mis límites a través de hábitos saludables, a través de conductas y de decisiones que muchas veces tienen que ver con el no, porque no estamos acostumbrados a decir no. Todo es sí, sí. Oiga, es que te tienes que quedar hasta las 9 de la noche. Oye, pero tenía que irme. No, te vas a quedar. Ah, bueno, me quedo, ¿no? Entonces todo eso se va acumulando, ¿verdad? Como una pila, ¿no? Como de piedras insostenibles que en algún momento le van a causar un daño a la persona, lo cual, pues, me interesa que hoy nuestra audiencia sepa y adquiera conciencia del valor que tiene de poner límites para lograr que no llegues a ese punto. Es tan fácil como una analogía en un vehículo. No están las rayitas rojas del velocímetro puestas de adorno, están para advertirte que esa es la zona de riesgo, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestra persona y debemos de poner esos límites. Víctor, ¿qué opinas al respecto? Así es, esa zona de riesgo es a la que de repente como personas o como organizaciones
parece que nos acostumbramos muy fácilmente por no estar conscientes de los costos. Nosotros como personas, la verdad es que si lo conservamos sencillo, la tenemos hasta un poco más fácil. Quien va a desenmarañar esto, pues son especialistas, y ya cuando llegamos y requerimos apoyo, nos ponemos en sus manos. En las organizaciones, ojalá que ya la ley se empiece a cumplir, sobre todo en las organizaciones de 20 empleados para arriba, que ya se empiece poco a poco a convertir en una realidad. En lo que eso llega, ahorita lo que escuchamos fue pues un mensaje muy claro. Sí hay características ya en las personas, trabajadores, cuidadores, que requieren menos apoyo. Si nosotros las aprendemos, pues podemos seguir o estarnos automonitoreando. Ahorita, uno que no son personas que tienen varios temas de interés, no estamos todo el tiempo, cuido, o vendo, no. Tengo varios temas de interés y eso habla de mi salud mental. Tenemos una dieta sana, entiéndase, dieta sana, por lo cual me lleve a mi bienestar, no más estar con un gran sobrepeso, no es sano. Estar con un peso muy por debajo de lo esperado, tampoco es sano. Estar con una dieta sana, no se trata de prohibirnos nada, pero estar cuidándola. El ejercicio, ahorita ya habló la doctora acerca de estos mecanismos de reparación del daño. Por eso es importante hacerlo, darnos nuestra caminata. Tengo mucho trabajo, bueno, me estaciono más lejos o dejo el coche y hoy voy a caminar. Hoy va a ser ese mi ejercicio. Si soy cuidador y realmente estoy saturado, bueno, no voy a pedir que me traigan el mandado. Yo salgo, voy, regreso, lo procuro. Esa misma intención, yo solito ya voy rompiendo ese esquema de me dejo llevar por la corriente. Una persona que requiere poco apoyo se procura actividades placenteras para estar conmigo mismo un ratito. A lo mejor ese momento de mi mindfulness es mi espacio del día. A lo mejor escuchar la música, visitar a alguien, recibir visitas es mi espacio. Eso, esa actividad social, el tenerla viva, son cosas que yo sí me puedo procurar, así como dijiste hace rato, no, pues a veces hay que quedarse un ratito más, pues sí, puedo convivir más con personas del trabajo, en el trabajo, o a lo mejor repartimos un rato, salimos, comemos, procurarlo, eso sí los podemos hacer, eso sí está en nuestra mano. Pues así es como lo veo así en general, de las cosas que sí son acción, pero nosotros debemos de estarnos automonitoreando. Eso es nuestro trabajo. No dejarnos llevar, sino estar atentos y si logramos hacer eso, pues se va a empezar a notar el cambio. Tomar el control de uno mismo, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los dueños y señores de nuestra vida, de nuestro tiempo. Hay que saberlo usar sabiamente, con un balance, con una buena administración. Y hoy nos comparte la doctora y nos compartes Víctor y Lore también, Lore Ruiz, sobre estas reflexiones que nos llevan a entender cómo funciona el burnout y cómo podemos empezar a cambiar esa realidad. Lore Ruiz, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, pues vuelvo a la analogía de cuando se despresuriza el avión. Cae la mascarilla y primero tenemos que tomar aire para poder pasar la mascarilla al niño o a la gente grande. Tenemos que estar fuertes para poder cargar. Y en ese espacio es el camino al autoconocimiento. Al decir, necesito darme mi ratito diario para seguir con la rutina que me desgasta. Y también yo creo que otro es la comunicación, poder decir las cosas, decir, hasta acá puedo cargar, hoy no puedo quedarme a la junta, poner límites sanos, como lo mencionan ya. Y cuando cuidamos a alguien, yo creo que ese vínculo emocional que nos genera un choque de emociones, porque no podemos hacer las cosas por otra persona. Entonces, es doloroso, pero uno debe de entender, y sobre todo en profesiones
asistencialistas, ¿no? Que como los doctores, las enfermeras, que ves al enfermo diario y no puedes hacer más por él hasta que funcione el tratamiento. Entonces, yo creo que tenemos que ir logrando y irnos haciendo a la conciencia de que también en las empresas necesitan hacer los mecanismos para detectar qué empleado es el que ya no puedes, pues entonces igual y necesitamos a alguien más en el equipo. Correcto. Ya no puedes igual y necesitamos una becaria que nos ayude con la chamba, ¿no? Correcto, estimado Lore. Es todo un tema y que además me hace reflexionar en lo siguiente. Adquirir un nuevo hábito pudiera ser la parte fácil, ¿verdad? Adquirir el hábito, pero sostenerlo es más complicado. ¿Cuántas veces pudiera, y le preguntaría a la doctora Boris, regresar a una persona, porque obviamente hay una buena voluntad, pero hay muchos factores que distraen, que desenfocan, que te vuelven a regresar tal vez hasta la misma tendencia, la inclinación de carácter de la persona, a los mismos defectos, ¿verdad? Esos vicios que te vuelven a poner en esa posición. Entonces, romper con esa inercia y establecer un hábito para sostenerlo es el reto más importante. ¿Qué opinas al respecto, doctora Boris? Claro, bueno, creo que esa es la otra parte, que claro, uno es el primer paso, cuidarse, etcétera, pero si vemos que estamos en en un patrón que se repite y se repite, pues sí valdría la pena revisar, porque, ¿no? O sea, procesos terapéuticos prolongados, o no prolongados, pero sí estoy hablando de, no es nada más ver el tema de mi estrés laboral, sino ver un poco más el origen de por qué yo no puedo sostener un hábito o por qué yo caigo o tiendo a caer en una sobreexigencia o por qué me engancho en actividades laborales que tiendan a hacerme sentirme autoineficaz, pues es mejor ponernos a explorar por qué, ¿no? Y eh, qué mejor escenario para ponernos a explorar por qué que en un proceso terapéutico, ¿no? Como dices, tiene que ver ya con un tema de, bueno, algunos tipos o características de personalidad que tienden a engancharse en este tipo de patrones y que son o representan más factores de riesgo, o sea, son más susceptibles a presentar burnout o presentar otro tipo de características de síndromes de desgaste por algún trabajo. Y que bueno, o sea, eso brinda una oportunidad de autoexploración y que como dice Lore, pues, no hay nadie que pueda hacerlo más que la persona, el ir a sentar y tener ya un proceso terapéutico con un psicoterapeuta para poder explorar el origen de esto. Puede tomar tiempo, claro, va a tomar tiempo, nadie dice que no, porque aparte tomó mucho tiempo llegar a ser la persona que somos y tomó una crianza y tomó una educación y tomó una infancia y tomó mucho tiempo para llegar a este punto. Entonces, de este punto en adelante, pues hay personas que me dicen, es que ya fui a terapia 3 meses y ya quiero resolverlo. No, bueno, pues no es tan fácil, pero una vez que se toma la decisión de embarcarse en este viaje de autoconocimiento, de autoexploración, puede ser también un proceso muy terapéutico. Y además de revisar muchos aspectos de por qué me estoy enganchando en situaciones laborales así o por qué no puedo poner límites y por qué termino en un, pues o sea, todo desemboca a esta parte como de un burnout. Bueno, hay muchos elementos que están ahí jugando un rol y que es importante irlos como disecando uno por uno para poder ir abordándolos uno por uno. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma un nivel también de valentía, porque ir a terapia, o sea, no es como muchas personas piensan que es como me dan consejos, no, realmente es un viaje de autoconocimiento y a veces es doloroso el autoconocimiento porque no nada más porque no somos las personas que queremos ser y todos queremos ser seres de luz, sino porque también podemos remover huellas del pasado, huellas en la crianza, no nada más huellas, a veces abandono, bueno, un sinnúmero de situaciones que pueden ser dolorosas, el volver a revivirlas, volver a visitarlas, volver a revisarlas, pero saber que todo ello cuenta en nuestra historia y que los resultados de nuestro presente también son un producto de todo lo que fuimos en el pasado. Entonces, bueno, yo invito a las personas que también vean procesos terapéuticos como psicoterapia. No estoy diciendo que la psicoterapia es el tratamiento del burnout, pero sí puede ser un elemento maravilloso para poder hacer que
este autocuidado sea funcional, porque a veces dices, bueno, ya estoy haciendo un autocuidado, pero no funciona, bueno, porque igual y hay que revisar otro tipo de cosas. Y bueno, para tratar de mantenerlos lo más saludables posibles, pues en nuestra vida. Magnífico. Doctora, y finalmente me gustaría que nos pudieras compartir, ha de ser difícil encontrar como la línea que divide el punto en el que ya estás dentro de ese burnout, ¿sí? Es decir, debe de haber algunos trastornos, algunas situaciones que ya son claras expresiones de burnout. Y ¿cómo podríamos determinar si estamos en ese proceso o forma parte de otro tipo de trastorno? ¿Existe alguna manera de identificarlo? Bueno, o sea, como decía, hay algunos tests o inventarios que simplemente te van a decir si estás en un estado de burnout. Pero creo que el verlo de forma como, pues, global, como decía hace rato, si ya está habiendo manifestaciones más allá nada más de tener estas tres dimensiones activas y ya tienes problemas en otros sistemas, así que de nuestro organismo, o sea, migrañas constantes, colitis, pero colitis no es nada más, pues me eché unos enchiladas con mucho queso y por mi intolerancia a la lactosa ya me siento No, o sea, estamos hablando de que es un trastorno funcional digestivo que casi siempre es detonado por estrés y que se convierte en ser crónico y puede ser discapacitante, ¿no? Alteraciones musculoesqueléticas, o sea, no estamos hablando nada más de, ay, me duele la espalda, o sea, alteraciones que sean ciática, etcétera, y que tienen que ver con un componente emocional importante. Bueno, eso quiere decir claramente que ya se sobrepasó ese límite, ¿no? Y por supuesto, si en una revisión con alguien, o sea, con algún personal de salud mental se encuentran datos clínicos de que la persona está cursando ya por un episodio depresivo o por un episodio de algún trastorno de ansiedad ya más específico y que fue detonado por todo este estrés laboral, bueno, estamos viendo que no es nada más un tema de burnout, que el burnout no es, o sea, no es una entidad clínica que requiere un tratamiento farmacológico, sino como ya lo dijimos y lo abundamos, es un tema de autocuidado. Pues sí, estamos hablando de que ya estamos en la expresión máxima de burnout que desembocó y desencadenó un problema ya con nombre y apellido de salud mental y que tiene que ser tratado. Magnífico. Pues un tema que sin duda nuestra audiencia le invito a que ahonde, a que investigue, a que si de pronto empieza a tener este tipo de síntomas, la cronicidad es muy importante, la profundidad del daño es muy importante, así que acercarse a los expertos, también esto es algo importante, el que se haga un buen estudio, ¿verdad? Para que se pueda determinar exactamente cuál es la situación que tiene el paciente, no sea confundida y sea tratada adecuadamente, lo cual sin duda estoy seguro que nuestra audiencia lo va a hacer. Sí, estimada Lore Bores, quiero agradecerles a todos, a Víctor y a Lore Ruiz, su participación. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero agradezco mucho que nos hayas compartido, estimada Lore Bores, también todo tu conocimiento. Si nuestra audiencia quisiera contactar contigo, ¿cómo pudiera hacerlo? Claro que sí. Bueno, está mi correo, dra.bores@gmail. Tengo por ahí un Twitter, casi no lo uso, pero es igual, doctora Bores. Pero pues si no, me pueden mandar un mensajito por ahí. No tengo otras redes sociales más que mi correo y ese Twitter, pero con todo gusto. Y también a partir de las redes de Voz por Salud Mental, yo también he participado muchas veces como voluntaria. Es una organización maravillosa y ellos también apoyan mucho, no es nada más en el tema central de los familiares con algún problema de salud mental, sino también han tenido, inclusive hemos estado en cursos para salud empresarial de otras empresas, etcétera. Y bueno, Fantástico. sí, es la bandera de la salud mental, entonces también a través de sus redes me pueden contactar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lore Bores, por tu participación. Víctor, muchas gracias por tu participación y tus comentarios. Lore Y Ruiz, entiendo por que tanto a último, Víctor y a ti. Alex, te robo un Claro, por favor. minutito para decirles a todos que nos busquen en www.vozprosaludmental.org.mx. Allí encontrarán sitios de ayuda y el correo. También ahí viene un pequeño buzón donde nos pueden escribir. En Facebook estamos como Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. En Twitter estamos como @VozProSalud. En Instagram estamos como Voz Pro Salud Mental.
Y en YouTube estamos como CDMX, espacio BPMS. Gracias, doctora Lore, por iluminarnos esta tarde, Alejandro por el espacio y Víctor siempre por tu compañía. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, nos da gusto que hayamos participado activamente en este tema tan valioso. E invitamos a nuestra audiencia que puedan ver la repetición siempre en los canales de Proyectate Radio. Pueden ver la repetición y también en el canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro. Estarán los programas disponibles para que puedan consultarlos. Gracias a todos. Agradecemos a ustedes, a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tiene una cita con el conocimiento empresarial y el desarrollo humano. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.